voy a ocupar no mucho tiempo para que luego podamos debatir cosas y aclarar cosas en el coloquio, ¿no? Que yo creo que es lo fundamental. Los tratados comerciales por sí mismos no son malos, son buenos. Los tratados comerciales se establecen en unos países y otros para facilitar las relaciones comerciales y hacer beneficio de lo que eso representa para el desarrollo industrial, para la investigación, para el empleo, etc. Por lo tanto, no es ese el problema de lo que a nosotros nos preocupa hoy. El problema del tratado que se está negociando entre la Unión Europea y los Estados Unidos son las características y el modelo de negociación y, digamos, la incorporación a esa negociación de las inversiones. Y ahora me explicaré. Cuando hay un tratado comercial, y en el comercio en general, el tratado regula dos cosas muy sencillas. Barreras arancelarias, es decir, si yo mando patatas chips a Estados Unidos a España, ¿cuánto tengo que pagar por cada bolsa que entra? Son las barreras arancelarias. Y luego las barreras no arancelarias, que en el comercio moderno son las más importantes. Es decir, yo puedo legislar en España para proteger mi industria nacional de fabricación de patatas chips, que las patatas chips deben venir fritas con aceite de oliva, porque si no, no hay. Con lo cual, indirectamente, yo estoy protegiendo mi industria de fabricación de patatas chips, porque le obligo al otro a hacer un gasto excesivo, que tiene que freír un aceite de oliva que no es su aceite y tiene que mandarme las fritas en aceite de oliva desde Estados Unidos. Por lo tanto, insisto, barreras arancelarias, barreras no arancelarias. Por ejemplo, ¿qué hacen los Estados Unidos con relación a nosotros? Pues nos ponen una barrera no arancelaria para el jamón. Y nosotros resulta muy difícil exportar jamón. ¿Qué hace Rusia? Pues obliga que la carne que va a Rusia tiene que ser sacrificada en determinados mataderos de España que ellos inspeccionan técnicamente. Y si no inspeccionan técnicamente ellos, esas carnes no pueden entrar en el mercado. Estos son ejemplos típicos de las barreras que suelen pagar 5 céntimos por cada kilo que pasa por la aduana. En realidad, entre Europa y Estados Unidos, las barreras arancelarias son muy bajas. En media, lo que Europa manda a Estados Unidos paga un 3,5%, y lo que Estados Unidos viene a enviar a Europa viene a pagar un 5%. Por tanto, son cantidades relativamente más bajas que no están en el problema. La cuestión esencial son las barreras no arancelarias y todo el tema de la inversión. Y ahora explico para que veáis un poco la envergadura. Nosotros tenemos una legislación en Europa que protege extraordinariamente, por ejemplo, la salud, la conservación del medio ambiente y la seguridad alimentaria. Nosotros, para un producto determinado, por ejemplo, el otro día me decían un ejemplo, tenemos 30 normas. Los Estados Unidos tienen 30. Lo cual quiere decir que a Estados Unidos le resulta mucho más barato producir un filete de buey que en España, porque en España hay que tener en cuenta determinadas características, determinados métodos, cuando digo España digo Europa en general, determinados métodos de conservación, etc. Las explotaciones agrarias de los Estados Unidos tienen un tamaño medio 30 veces superior a la de Europa. Por lo tanto, se coge un tractor, se le pone a que siga la linde y a los 5 kilómetros el tractor da la vuelta. Claro, los costes de producción del cereal son muchísimo más bajos que en Europa, donde la agricultura tiene una estructura mucho más familiar, las fincas son mucho más pequeñas, los modelos de explotación son mucho más detallados, diría. Pero en ese orden de cosas, las semillas que los Estados Unidos han desarrollado, fundamentalmente transgénicos, están prohibidas. Y no solamente se trata de que vengan productos con semillas transgénicas, que como ellos tienen la patente de la semilla transgénica,
transgénica, tú no podrás utilizar nunca esa semilla. Por tanto, tu producto será siempre más caro. ¿Qué consecuencia tiene eso? Pues que al no pagar arancel y al desaparecer cualquier reglamentación, eso puede entrar libremente aquí y podemos empezar a rezar ya por el porvenir de la agricultura europea. Para la inmensa mayoría de los productos, muchas de las cosas que son producciones europeas hoy competitivas desaparecerán. Naturalmente no se trata, por ejemplo, de que la naranja española sea aquí invadida por la naranja californiana, porque en general el gusto de la naranja californiana no es demasiado aceptado por el consumidor español, excepto para los zumos, pero significará que donde ahora nosotros vendemos naranja de Valencia, ya no podemos vender naranja de Valencia porque estarán las naranjas de California más baratas y sin necesidad de cubrir determinadas normativas de sanidad. Eso significa que nuestra agricultura sufrirá enormemente y, consecuentemente, que todo el empleo ligado a la producción agraria de esas características desaparecerá. Y la estructura productiva de nuestro país habrá que reorganizarla para entrar en productos de otro tipo diferente a los que hasta ahora hemos producido. Yo creo que en este orden de cosas es muy importante todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, porque todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria tiene que ver con la soberanía alimentaria. Es decir, si nosotros tenemos unas normas que desaparecen y el libre comercio entre los países permite consumir aquí productos con las normas estadounidenses, a la larga lo que ocurre es que nosotros solo podremos consumir aquí productos que vengan de Estados Unidos, y eso significa que en el caso de cualquier tipo de conflicto, Estados Unidos corta y no comercializa. Los pollos tan baratos como consecuencia de toda una serie de mutaciones genéticas que se han ido haciendo para que la carne de pollo sea barata, que se alimenta con pienso de soja, hoy ya en el momento que los países productores de soja corten la alimentación de los pollos que se crían en las granjas españolas, no comeremos pollo. Quiero decir, para ver la envergadura de todas estas cosas. Muy ligado a eso están los derechos laborales. Estados Unidos no ha ratificado de las 100 y pico declaraciones de la Organización Internacional del Trabajo, no ha ratificado nada más que 2. Por lo tanto, no está obligado en su legislación nacional, que es la que regula la producción de las cosas allí, a cumplir las que se ha propuesto. Fundamentalmente las que afectan al papel de los sindicatos y a la negociación colectiva. De tal manera que los coches fabricados en Estados Unidos, hoy ya los Chevrolet, son bastante baratos en el mercado europeo. Si alguien ha comparado los precios, habrá visto. Con este tratado, eso hará crisis y explotará, pero la cuestión esencial es que si Chevrolet se instala en Europa, en España, en otro país europeo, no tendrá obligación de cumplir la normativa laboral. Y por lo tanto, no se trata solamente de que no lo hace allí y puede mandar los coches más baratos, sino de que si se instala aquí, los trabajadores que estén en esas fábricas no estarán sometidos a los convenios de la organización, protegidos por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Un tema fundamental es todas las cuestiones vinculadas al medio ambiente. Pasa exactamente lo mismo. La legislación europea es muy rigurosa, la legislación estadounidense es mucho más permisiva. ¿Qué significa eso? Que no solamente ya que el tráfico internacional que se hará mediante la utilización de una gran cantidad de energía al aumentar el comercio entre las dos partes creará mayor contaminación por CO2 y mayores dificultades, sobre todo en los mares, porque el tráfico será esencialmente marítimo, sino que, vuelvo a insistir, en España no se podrá aplicar en Europa no se podrá aplicar una legislación que obligue a las empresas estadounidenses a cumplir la
caso clarísimo y de actualidad, el fracking. El fracking está permitido en algunos países de la Unión Europea, en Estados Unidos está extraordinariamente permitido. La crisis del petróleo actual tiene mucho que ver con eso. El fracking no es rentable por debajo de los 60 euros por barril, por eso los países productores de Arabia Saudí y sus socios están haciendo que el precio del petróleo caiga por debajo de los 60 euros para que las empresas americanas no puedan obtener petróleo rentable en Estados Unidos o en Europa, que hay los países que están produciendo. Como no se podrá prohibir el fracking, pues nos enfrentaremos a ese problema en cuanto el tratado esté firmado. Otro aspecto crucial para nosotros es el tema de la propiedad intelectual, que ya está teniendo efecto, ya se está cambiando la legislación española y europea para todo el tema de las descargas por internet, la protección, etc. Pero tiene mucho más agravante ahora ya en el caso español. Los franceses en la negociación han sabido imponer lo que ellos llaman la excepción cultural francesa, es decir, que la producción cinematográfica y audiovisual en francés no estará sometida a las facilidades de competencia para los ingleses que va a dar el tratado. Por lo tanto, no tendrán la obligación de abrir una libre competencia, es decir, habrá una cuota en las pantallas francesas que dice que en los cines de Francia el 40% de las películas que se ponen son de producción francesa. Eso se matricula, pero nosotros no hemos negociado eso. Parece que no estamos interesados. Y resulta, primero, que hay que proteger el mercado español y nuestra producción audiovisual. Segundo, que en Estados Unidos viven 50 millones de personas que hablan y escriben en castellano. Y que por tanto leen libros en castellano, ven películas en castellano, etc. Y nosotros no hemos garantizado en contrapartida el acceso a esos mercados. Un aspecto fundamental de eso es el tema de las medicinas y las patentes en general, donde nosotros volveremos a estar en una situación de desventaja que venga por la producción farmacéutica de los Estados Unidos. Bueno, todo lo relacionado con la hepatitis C, por una idea de la envergadura del problema en el momento en que los Estados Unidos y las empresas americanas no solo monopolizan toda una serie de cosas que son fundamentales para la salud, sino que están patentando hasta el ADN de una gran cantidad de especies vegetales, por ejemplo, de los bosques de América del Sur, del Amazonas y todo eso, cuya propiedad tendrán ellos que nosotros ni podremos plantar. En todo eso, que digamos, para hacer así y no entretenerme mucho, que tenéis un aspecto cuantitativo, aparecen las dos cuestiones políticas fundamentales. Y es la cuestión de la inversión libre por parte de Estados Unidos sin limitaciones en el sector público, es decir, que la legislación europea que garantiza que determinados sectores no están sometidos a la libre competencia del marco de la Unión Europea desaparece. Y, por ejemplo, Estados Unidos podrá invertir en la sanidad y podrá exigir la puesta a disposición del inversor privado de todos los servicios de sanidad pública, de acuerdo con ese tratado. Lo mismo de la escuela, lo mismo de la investigación, pero me fijo un poco más en lo de la sanidad porque es más urgente y más necesario. Esa es la primera cuestión. Y la definitiva es que la legislación nacional no se cumplirá. Las controversias se someterán a instancias de arbitraje, que son organismos internacionales a los cuales los países les llevan sus problemas y zanjan el problema. Por lo tanto, es una terrible amenaza contra un gobierno progresista en un país. Porque en la medida en que tuvieras tú un gobierno de progreso de izquierda y pudieras cambiar la legislación, por ejemplo, para proteger la sanidad pública,
Estados Unidos te llevaría automáticamente a los tribunales por lucro cesante, que se llama en el árbol de esto. Es decir, porque no puedes ganar lo que pensabas que con tu inversión que ibas a ganar. Y no se conoce prácticamente ningún caso en que esas instancias de arbitraje hayan fallado a favor de un gobierno y no a favor de una empresa. Es decir, desaparece por completo en el terreno económico la democracia. Las leyes de este país y de cualquier otro país europeo ya no servirán para organizar el mercado. Por lo tanto, como veis, todo esto tiene una envergadura trascendental. Es verdad que nuestro comercio con Estados Unidos viene a ser el 8%, tal vez algo menos, del comercio internacional de España, pero no ese es el problema esencial. Es que nosotros comerciamos con el resto de la Unión Europea prácticamente 2/3 de nuestro comercio internacional, y cuando vayamos con nuestros productos a Francia, a Italia o a otro país, nos vamos a encontrar ahí el problema de que ahí están los americanos en estas condiciones y con estas características. Y por lo tanto, sobre el empleo español, las consecuencias serán tremendas. Eso, como se ha dicho, como ha dicho antes, joder, macho, ya no me acuerdo, Dani, como ha dicho antes Dani, tiene una característica terrible, y que esto se está negociando en secreto. Que por primera vez en las negociaciones comerciales de la Unión Europea, los documentos, digamos, los artículos del tratado se tienen que hacer públicos, serán públicos. Pero ya sabéis todos, cuando se negocia algo, que hay lo que pone el tratado y toda una serie de protocolos complementarios que en realidad lo que hacen es condicionar y explicar el espíritu del tratado. Bueno, pues por primera vez en la Unión Europea eso será secreto durante 30 años. Ahora mismo no se sabe cómo están las negociaciones. Lo que nos enteramos es a través fundamentalmente de los sindicatos, de la Confederación Europea de Sindicatos, porque los negociadores de los países, lo sabemos, son todos capitalistas y no capitalistas, comunican a los lobbies de presión que hay en Bruselas por dónde van las cosas para que los lobbies de presión que hay en Bruselas den sus opiniones, lobbies de presión de las grandes patronales. Y a través de ahí se filtra alguna cosa a los sindicatos, y los sindicatos pues trasladan a los partidos políticos de izquierda cuáles son los elementos esenciales en los que se está basando esa negociación. Por lo tanto, una negociación que se oculta. Nosotros hemos pedido en el Congreso de los Diputados que comparezca el gobierno para explicar cuál es el alcance y la situación de la negociación. No quieren, no lo van a hacer. El tratado se ratificará por una lectura rápida cuando se termine en el Congreso de los Diputados, y la situación está en que si no somos capaces de movilizar a la opinión pública para parar esto, como se está haciendo en toda Europa, pues nos encontraremos con unas condiciones muy difíciles para el empleo en Europa, para la economía en nuestros países, para un desarrollo de un modelo productivo progresista y hasta para la propia democracia. El jefe de la negociación por parte de la Unión Europea es un alto funcionario español de Bruselas, y la participación y el papel del gobierno en este caso es bastante débil y, por lo que se sabe, y muy entregada a los intereses del gran capital. Naturalmente hay que, en esto, es decir, Europa, Estados Unidos, bueno, hay contrapartidas. El gran capital europeo también gana, pero no ganamos los trabajadores europeos. El gran capital, o parte del gran capital europeo, ganará en ese reparto de beneficios, ¿no? Y junto a él, pues una parte del capital español. Yo quiero en esto, y con esto termino, combatir una especie de tópico que hay en España y en general también en nuestra política y en las confecciones políticas de comisiones,
que es la idea de que el capitalismo español es un capitalismo retrasado. No es cierto. En algunos sectores el capitalismo español está a la vanguardia en el mundo entero en relación a una serie de cosas que hay. ¿A qué me refiero? Me refiero a la banca, me refiero a los seguros, me refiero a todos los servicios estratégicos de gestión del agua, el gas y la electricidad. Me refiero a la construcción de grandes obras de infraestructuras, como se está demostrando. Y esos sectores, que son sectores muy fuertes, van a sacar beneficio de eso, porque les será más fácil estar en Estados Unidos y les será más fácil estar construyendo en la Meca, Medina, el tren de alta velocidad, aunque ahora creo que se han dado cuenta de que la arena del desierto no es muy buena como soporte de las vías, y ahora, después de contratar la obra, tienen que hacer un basamento de cemento de 3 pares de narices para poder hacer el tren, porque la arena no aguanta el peso de la arena. Bueno, por broma aparte, yo termino ahí y ya me lo